Bueno, Lenín, esto está extraordinariamente interesante y por supuesto a nosotros como ciudadanos demócratas esto nos preocupa Absolutamente. enormemente. ¿Cómo va a ser posible? Lenín, tú y yo venimos de un nivel de formación social cristiana, Así es. ¿verdad? Entonces, y hay que ver lo que nosotros luchamos contra la digepol, toda esa serie de cosas. Pero estos son unos niños de pecho. Estos son unos niños de pecho. Por Absolutamente. ejemplo, si todo este proceso lo llevan los mismos organismos de investigación, ¿verdad? Los mismos organismos que detienen, que averiguan, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿A dónde llevan esa gente que detienen? Que hasta llegan, se presentan en las casas, tumban las puertas, no presentan ninguna orden de registro ni nada de eso. ¿Cómo funciona eso? Bueno, fíjese usted, yo le iba a guardar este secreto, pero también en el mismo informe ataca a otra persona que se llama Diosdado Cabello Rondón. El señor Cabello Rondón, ¿usted se acuerda de aquella famosa misión Tuntún? Claro. Que eso fue proclamado el 17 de mayo del año 2017. Bueno, lo que pasó aquí en Cantaura Lo, fue esa misión no, Tuntún. así es. Entonces, fíjese algo. Entonces, el señor, porque hay un capítulo especial del informe donde también le dedican lo suyo al señor Diosdado Cabello Rondón, que sin ser funcionario del gobierno también ejercía una gran influencia sobre los cuerpos y los organismos policiales. Entonces, ¿qué hacía esa operación Tuntún? Bueno, Cabello, primero que los exponía al escarnio público a través de su programa de televisión, y entonces comenzaba el seguimiento que se le hacía a esas personas. De manera pues que el informe, profesor, es desgarrador, el informe es contundente, el informe es escandaloso por la cantidad de crímenes, por la cantidad de hechos, y que uno jamás piensa que en el ser humano puede existir tanta maldad. Entonces, fíjense usted que ellos articulan a jueces comprometidos, a fiscales comprometidos, a cuerpos policiales comprometidos, incluso hasta los mismos órganos del Estado. Esto realmente nos debe llamar a todos a una profunda reflexión, porque no es solamente que te digan a ti, mira, están ocurriendo esta violación de los derechos humanos, es que era necesaria que la Comisión de Derechos Humanos diera un pronunciamiento, que, que la Corte Interamericana, que más adelante lo vamos a ver porque vamos a tocar un espacio donde vamos a reflexionar sobre qué viene después de este informe, porque eh, hay gente que a la ligera ha dicho que este informe es una especie de saludo a la bandera, y usted está observando que no es ningún, o sea, ¿cómo puede el concierto de estados del mundo darle un saludo a la bandera a una tortura? Y fíjense ustedes que hay una parte de este mismo informe que te habla de el infierno, profesor. Hay una parte que se llama el infierno. Eso está en la página 88. El mismo informe te documenta sobre los distintos actos de tortura. En primer lugar te hablan de la crucifixión, es decir, varazos extendidos y esposados a tubos o rejas. Después viene el pulpo, que es un cinturón de metal con cadenas para inmovilizar las muñecas y los tobillos. Asfixias con bolsa de plástico, sustancias químicas o un balde de agua. Dicen que esas sustancias químicas era hasta el mismo excremento de las personas que eran torturadas. Golpes, a veces con un palo u otro objeto contundente, descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo, amenazas de muerte o amenazas de violencia adicional, amenaza de violación sexual contra la víctima o sus familiares, tortura psicológica incluyendo privación sensorial, iluminación constante y frío extremo,
desnudez forzada, incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas. Como usted puede observar, profesor, no es solamente que la tortura física, sino también existe la tortura psicológica. Me llega a la memoria un libro de un venezolano, se llama Rafael Pocaterra, y yo quisiera... Valenciano, por cierto. Bueno, por cierto. Bueno. Se llama el libro Memorias de un venezolano de la decadencia. En ese libro, mi querido y estimado profesor, el doctor José Rafael Pocaterra, nos sacude a todos los que leímos el libro en el dolor. No solamente por los métodos de tortura que utilizaba nada menos y nada más que el presidente Juan Vicente Gómez. Imagínese usted el tiempo en que nos estamos retrotrayendo. Entonces, por eso es que cuando yo leo esto, profesor, no es que yo sea un erudito, sino que lo que me inspira a revisar esto es el dolor y la rabia viendo la decadencia en que nos está llevando esta gente. Fíjense ustedes que analizando ese libro del señor Pocaterra nos lleva pues a la conclusión de cuánto hemos retrocedido y de cuánto se han alimentado estos señores de la violación de los derechos humanos. De manera pues que yo debo decir que con esta implicación que no solamente te habla de las FAES, que no solamente te habla del DIGESIN, sino que en la página 433 a las 437, él habla de algo que es importante y quienes saben de derecho saben que el informe te habla de una responsabilidad del Estado, pero también hay una responsabilidad individual por todas las violaciones en calidad de crímenes de lesa humanidad, como crímenes y otros títulos y otras formas de delito establecidos en la legislación nacional, demostrándose que en el periodo examinado las autoridades como ministerial tenían y ejercían su poder y supervisión sobre organismos militares, civiles, incluidos la Policía Nacional Bolivariana, el 6CPC, la Fuerza de Policías Municipales Estadales, el SEBIN, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la DIGESIN, y los miembros de estas fuerzas y organismos de seguridad fueron los autores de las violaciones y crímenes que aquí se documentan. Voy a algo mucho más allá y que nos debe preocupar. Fíjense ustedes que en la época de Gómez habían una clasificación, habían diferentes tipos de cárceles donde se colocaban a las personas. Entonces habían varios tipos de mazmorras. Aquí en Venezuela, por ejemplo, existen otros tipos de mazmorras. Una cuestión que llaman la tumba, otra que llaman Guantánamo, otra que llaman las escaleras, otras que llaman el bañito, otra que llaman el ascensor, la casa de los sueños, afectando pues a las familias, a los políticos, a los hijos de esos políticos disidentes. De manera pues que el informe de esta misión de la ONU, profesor, trasciende desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos a la imaginación de cualquier persona. Pero hay algo más que nosotros debemos analizar, y esto lo sabe el Estado venezolano. Nosotros somos firmantes del Tratado de Roma. Por supuesto. En el artículo 7 de ese Tratado de Roma se establece de que estos delitos de lesa humanidad, los países miembros tienen que hacer un pronunciamiento sobre esta violación de los derechos humanos. Entonces, de verdad que esto ha sido desgarrador y merece que el pueblo venezolano, que todos los venezolanos entendamos
de que en la medida en que nosotros conozcamos esta violación tan flagrante, esta violación tan monstruosa de los derechos humanos, nos va a llevar a nosotros a la conclusión de que todo el aparato del Estado tiene un solo objetivo: el reconocimiento del no derecho. Es por eso que una de las primeras conclusiones para irle dando ya forma a todo esto es que el informe de la ONU es escandaloso, pero también es demoledor, es preciso, es alarmante, es revelador y lamentablemente cierto. En Venezuela sabíamos absolutamente de esa violación de los derechos humanos, pero también era necesario, era conveniente de que la Organización de las Naciones Unidas conociera de estos hechos. Es por eso pues que es importante la difusión y es importante que nosotros tengamos en cuenta de que aquí se ha determinado algo que quiero, y los que saben de derecho, vuelvo y repito como lo dije anteriormente, aquí se está determinando no solamente la responsabilidad del Estado, sino la responsabilidad individual de cada una de las personas que han actuado en la violación, bien sea por omisión o bien sea porque hayan actuado directamente. Lenín, ¿qué podemos nosotros esperar ahora, después de todo esto que tú nos has planteado, que ha sido, repito, una exposición brillante de todo lo que contiene el informe? Pero ¿qué debemos esperar nosotros ahora? Bueno, ¿Qué sucederá ahora? en primer lugar, ¿O qué debería suceder? lo primero que tenemos que decirle, profesor, porque sí, la gente se pregunta, bueno, ¿y qué viene después de este informe de la ONU? Indudablemente que después de este informe de la ONU, tiene que, antes de que acabe este mes de septiembre, el Consejo deberá discutir el informe, discutir en primer lugar si se renueva o no a los miembros de esa comisión, y viene pues la parte de la actualización. Lo que viene pues es la parte de donde viene la alta comisionada de los derechos humanos, que es la señora Michelle Bachelet, la que va a comenzar a analizar esos hechos, ese informe, y ella pues dará pues su actualización, que es la función que le corresponde a ella. Ahora bien, nosotros tenemos que tener claro en que Venezuela va a hacer noticia durante estas próximas semanas. Eso es a nivel externo. Ya sabemos ya que una vez que esto se sustancie, eso tiene que ir al fiscal internacional, después va a la Corte, a la Haya, a la Corte Penal Internacional, después que el fiscal acuse. Pero por encima de cualquier cosa, profesor, aquí en lo interno tenemos que crear conciencia de primero, de quiénes nos gobiernan y hasta dónde son ellos capaces de llegar para mantener este estado de no derecho en que se encuentra sumergida Venezuela. Esto parece simple decirlo, pero es el no derecho es la negación de la existencia de los derechos. ¿Usted se acuerda aquella famosa frase de Alí I, el derecho al derechito? Ahí está, ese es el derecho al derechito. O sea que ese derechito de que hablaba Alí I es el derechito a la vida, a tu integridad física. Cualquier derechito. Pues. Que no es tan derechito, pero eso nos hace reflexionar y nos hace pensar y darle pues la razón a ese ilustre venezolano que fue Alí I. Lenín, entonces nosotros pudiéramos por lo menos imaginarnos que vamos a ver un juicio en la Corte Penal Internacional, como aquel famoso juicio de todos los niveles de poder en
en Egipto, Así es. estaban unas rejas enormes y unos tipos sentados en una fila así. Bueno, no tanto como en la época, pero sí por lo menos recuerde que eso va, una vez que eso llegue a la Corte Penal Internacional, después que se sustancien las pruebas, indudablemente que eso va a llegar un juez, van a tener que llamar, el- van a tener que autorizar y citar, en este caso al fiscal general de la República, porque le estoy repitiendo, no es solamente la responsabilidad del Estado, profesor, es la responsabilidad individual de cada una Has dicho eso de varias esas veces, personas, ¿verdad? porque quiero recalcarlo. Y quienes saben, quienes conocen del derecho, saben que al- la responsabilidad es individual, es intuito persona. Y eso lo quiero yo quedar claro. O sea, que con esto quiero decir que por el hecho que tú seas fiscal general de la República de Venezuela, tú vas a estar exento de que te cite la Corte Penal Internacional. Lo que quiero decir es que por el hecho de que seas presidente de Venezuela, tú vas a estar exento de que te persiga la justicia internacional, no señor. Ahora, no es el primer presidente que ha sido perseguido y que ha sido detenido Así también. es, así es. Entonces, Imagínate aquel famoso caso de la guerra de los Balcanes, así es, ¿verdad? así es. Entonces, de manera pues, ahí tenemos el caso de Panamá, que es el caso más Ajá, reciente. sí, señor. ¿Entiendes? Aquel señor se creía omnipotente. Sí, A sí. fuerza de machetazos quería el general Noriega. ¿Y cuál fue el destino del general Noriega? Entonces, de manera pues que nosotros tenemos que estar claros en que la justicia tarda, pero va a llegar. ¿Sabe otra cosa que nosotros debemos traer a la memoria de aquellas personas que creyeron en esa famosa expresión de que eso era un saludo a la bandera? El equipo de gobierno de, de Alemania, ¿verdad? El equipo de gobierno de Alemania, claro, a todos los que encontraron, porque eso se regaron por el mundo entero. Claro. Entonces hubo comisiones que se dedicaron a perseguirlo y hasta que lo llegaron a encontrar. Muchos de ellos murieron en las cárceles. Y un caso más cercano a nosotros, que es el de Pinochet. Así es. Entonces, de manera pues que ustedes tenemos que observar, tenemos que ver que la justicia internacional va a llegar. Pero vuelvo a insistir, nosotros tenemos que producir una conciencia. Porque la gente, una de las cosas que hacen para descalificar el informe es que dice que la investigación no se hizo in situ. Es decir, que no se hizo aquí en Venezuela. Pero el mismo hecho, profesor, de que ellos hayan negado que la comisión haya entrado a Venezuela, da por sentado de que son ciertas, de que ese informe es cierto. O sea, tú vas a entrar a la jaula de los leones a hablar con los leones, a tratar de Y apaciguarlos. otra cosa que es importante, que la capacidad de maniobra del régimen le falló. Ya no pueden maniobrar como antes, porque sencillamente ya no tienen dólares. Y Cierto. eso que decían ellos de comenzar a hacer cabildeo, ya no tienen los dólares para hacer este cabildeo. Lenín, nos queda muy poco tiempo para esta parte. Tenemos una parte más que vamos a dedicarla a, como hablamos anteriormente, Lenín Boyde, abogado, que tuviera la posibilidad de ser fiscal de este caso. 3 casos rapidito que tú harías, 3 acciones rapidito que tú tomarías. La primera actuación es desmantelar a la FAES, completamente. En segundo lugar, pedirle a la Asamblea Nacional Constituyente de que se haga una investigación por parte de la Comisión de Derechos Humanos y en tercer lugar, una vez que tenga esas actuaciones, dictaminar la responsabilidad penal individual de cada una de esas personas. Lenín, de verdad que tengo que agradecerte muchísimo que hayas atendido esta invitación. También es interés nuestro aquí poder divulgar estas cosas, que la gente en cualquier parte del mundo, pues esto lo vamos a subir a las redes sociales, pueda enterarse más pormenorizadamente de lo que ha pasado. Lenín, te agradecemos mucho pues que nos hayas acompañado aquí. Después vamos a pasar a otro tema más local. Bueno, el agradecido soy yo, profesor. Que Dios los bendiga y les voy a decir a quienes me escuchan, hay que sembrar conciencia.